Esto que estoy a punto de contarte ocurrió por el encuentro que tuvimos en el Café Sobrenatural. ¿Se acuerdan que tuvimos una primera presentación en Monterrey hace como un mes? Pero esa presentación fuimos invitados a un podcast en vivo en un café y ahí fue parte de la familia nocturna y parte de la audiencia del café, que si mal no recuerdo es la Sociedad de la Noche. Si estoy equivocado con el nombre, por favor corríjanme aquí abajo. Ya saben que con los nombres no soy muy bueno. Pero dada esta situación, comenzamos a platicar acerca de cosas. Y les platiqué acerca de lo que yo había vivido en el seminario. Ya muchos de ustedes lo conocen, no voy a ahondar demasiado. Solo acerca de que hicimos ahí una oración que con las mejores intenciones, como de tener un encuentro con lo divino, sucedió algo muy oscuro. Ya esa historia se las he contado, no voy a caer en detalles. El punto es que acabando el evento, una persona se acercó conmigo y me dice, me pegó mucho tu historia, porque yo viví algo muy parecido a lo tuyo. Dice, y es verdad, ese tipo de cosas pasan. Esto es lo que me contó y me dejó frío. Vamos a ponerle nombre a esta persona. Esta persona se llama Marcelo. Y Marcelo tenía un gran amigo que se llamaba Chuy. Chuy y Marcelo eran dos personas de familia católica que en algún momento de la adolescencia los invitaron a un retiro, un encuentro juvenil, y cuando fueron para allá a los dos les encantó. Ellos se conocieron en ese encuentro, les gustó mucho la parte como espiritual o lo que estaban viviendo ahí, y se empezaron a meter en estos grupos. Ambos, personas muy activas, personas muy proactivas, iban poco a poco haciendo acto de presencia en el grupo, y las personas fueron dándoles como confianza. Llega un momento después de un par de años que son personas sumamente activas en estos grupos, que ellos ya participan en la ejecución de nuevos retiros. Ellos están ahí como parte del staff, como parte de las personas que ayudan. Son gente de confianza de este grupo. Saben que son personas que le han dedicado mucho tiempo, que están enamoradas del proyecto, que sienten como un contacto íntimo, interno, con esta parte espiritual y saben de alguna manera transmitirlo a las nuevas personas. Al final, están en un retiro más. Ya han pasado un par de años. Ellos dos son grandes amigos. Son personas que se han encontrado en un tema como espiritual, lo que hace que a veces sus conversaciones sean muy excluyentes de los demás porque no están en esa sintonía, pero ellos dos tienen pláticas muy profundas. Son personas que les gusta la oración, son personas que les gusta tener como esa plática, diálogo con Dios, saben de alguna forma que Él está ahí, y esto te lo estoy diciendo para que entiendas el marco de creencias de ellos cuando están yendo al retiro. No están pensando en protagonismo, no están pensando en llamar la atención de la gente, no están pensando en hacer que alguien crea o no. Ellos simplemente viven las cosas como les nace, profundizan como les viene en gana o como ellos hacen este contacto, y cuando están ahí en el retiro, esto de cierta manera ayuda o está dentro de lo que está buscando el retiro. Entonces, no están en un tema como de querer hacer algún tipo de espectáculo. Y te estoy diciendo esto porque lo que vivieron fue totalmente aterrador. El retiro está avanzando. Jóvenes desde 15 hasta 20 años están en ese retiro. Todos ahí están teniendo un buen ambiente. Son 3 días del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y están teniendo todo perfectamente bien. Pero la noche del sábado hay una oración que le llamaban la oración del Espíritu Santo. La idea en esa oración era verdaderamente invocar, llamar al Espíritu Santo y pedirle que venga. Y ahí es donde ocurrió esto que estoy a punto de decirte. No sé si ellos se habían preparado o no. No sé si ellos habían llevado todo un proceso personal o no. No sé si antes del retiro había detalles que ellos habían hecho que se estuvieran guardando en su interior. No sé si alrededor del retiro había cosas acechándolos. ¿Por qué te digo esto de no sé? Porque no tengo la menor idea de qué pudo haber desencadenado esto. Y hay muchas causas y motivos, pero todos esos son desconocidos al día de hoy, ya que esto pasó hace más de 15 años. Cuando ellos llegan a la oración del Espíritu Santo y están ahí, comienzan a hacer un diálogo, pero algo ocurre en su interior, en ambos. Algo los llama a hacer las cosas un poco diferentes, con más fervor, con más concentración.
muchísimo más metidos en eso. Pero al mismo tiempo hay una energía diferente en ambos y lo sienten. No lo están platicando, no se están viendo. Esta historia la van a saber después el uno y el otro. Pero de repente llega un momento en el que algo sucede. Ambos, al mismo tiempo, como si se hubieran sincronizado, conectaron con algo. El problema es con qué. En esa oración, en la cual debería de ser inocua y no debería de pasar nada, de repente, Marcelo se cae al piso y empieza a ocurrir algo en su interior muy extraño. Lo que él vive es esto. Él siente que algo del exterior lo tomó, lo jaló y lo sacó de su cuerpo. Y empezó a ver, pero no con los ojos, sino como con la mente, con el espíritu, a todas las personas que estaban ahí. Empezó a sentir su energía y empezó a sentir que se elevaba poco a poco. Llegó un momento en el que él no tenía el control de esa elevación y estaba tan fascinado pero a la vez asustado que no se dio cuenta que estaba a punto de pasar ese techo del lugar en el que estaban, en el recinto en el que estaban haciendo oraciones. Y él de repente pasa ese techo y ve las instalaciones desde arriba y sigue elevándose, hasta que llegue el momento en el que ese calor interior, esa sensación agradable, esa sensación como de acobijamiento que le traía paz, que le daba valor, aun cuando podía ver casi toda una ciudad desde arriba y aun cuando no tenía ningún tipo de protección y no entendía qué estaba pasando, llegó un momento en el que eso se cambió por frío, se cambió por miedo, se cambió por incertidumbre, porque vino una sensación, detrás de él, algo enorme, algo más grande que el cielo, que la montaña, algo inmenso y totalmente malévolo, se posicionó detrás de él. Él sintió algo helado, horrible, algo que lo observaba, y cuando en su mente pudo voltear al otro lado, simplemente la oscuridad lo volteó a ver a él. Y era algo tan malévolo, tan destructivo, que se empezó a sentir con un miedo como nunca antes lo había sentido y empezó a pedir a Dios y empezó a pedir al Espíritu Santo, por favor, regrésenme a mi cuerpo, esta cosa me quiere llevar. Y siente como algo, una fuerza, no manos, no tentáculos, no nada de eso, una fuerza lo empieza a extraer y lo empieza a jalar. Y es tan fuerte que él no puede hacer nada y está pidiendo una y otra vez, por favor Dios, por favor regrésame a mi cuerpo, me quiere llevar, me quiere llevar. Y en eso abre los ojos, él está en el piso, justo mirando el techo de esa habitación, de ese recinto, del lugar en el que están haciendo la oración todos los jóvenes, y alrededor de él empieza a darse cuenta que hay casi una decena de personas, unos rezando y otros moviéndolo, hablándole por su nombre. Marcelo, reacciona, Marcelo, ¿estás bien? Marcelo, reacciona. Y en eso Marcelo se da cuenta que está ahí, los ojos están abiertos, y empieza a intentar a balbucear, pero todo en su cuerpo está duro. Su lengua está rígida, su mandíbula también, cuello, brazos, hombros, no lo puede mover nada. Y poco a poco empieza a relajarse, empieza a recuperar movilidad. La cabeza es un torbellino de ideas, recuerda perfectamente lo que pasó. El miedo es algo que lo tiene como apoderado, es algo que lo tiene acobijado, entonces no se puede mover bien ni con libertad porque sobrereacciona, voltea rápidamente para una y otra parte como si estuviera en algún tipo de paranoia y de repente suspira, se siente tranquilo, regresa en sí. Esto te estoy hablando que pasó en 3 o 4 minutos. Se le acerca a una de las personas que está llevando a cabo toda la oración y le dice al oído, por favor, toma 2 compañeros y retírate. 2 compañeros van con él, se va caminando con ellos y estando afuera comienza a tomar agua, comienza a caminar, se relaja y de repente de un momento a otro, la vida ha llegado a lo normal. Hasta que 10 minutos después, otros 2 compañeros vienen caminando con Chuy. Y Chuy se ve extraño, Chuy se ve raro, Chuy se ve como si estuviera y no estuviera ahí. Y va a pasar un ratito, para cuando Chuy le diga que no sabe qué pasó, que él estaba ahí, estaba empezando a hacer su oración, y que de repente sintió una energía tremenda que salía de él y donde dejó que saliera, se desplomó. Sus ojos se pusieron en negro, dejó de pensar y ya no se acuerda de nada. Marcelo se va a dar a la tarea de preguntar qué fue lo que pasó. Y le van a empezar a contar que mientras una decena de personas estaba alrededor de Marcelo, otra decena de personas estaba alrededor de Chuy. Chuy estaba al mismo tiempo desplomado en el piso
porque los dos se cayeron al mismo tiempo. La diferencia es que Marcelo tenía los ojos en blanco y estaba tambaleando, estaba como en algún tipo de convulsión, pataleando, metiendo golpes y todo el cuerpo estaba vibrando, pero parecía que no respiraba y estaban todos muy asustados. Chuy estaba distinto. Chuy estaba tirado en el piso, movía sus brazos a veces para arriba, a veces a los lados. Recuerda que él está tumbado viéndose el cielo y él está haciendo estos movimientos y está comenzando a hablar en diferentes idiomas que nadie entiende, que nadie sabe qué son. El problema son las voces. Cada vez que cambia de idioma es una voz distinta. Y las voces que surgen de él no son las voces de Chuy. No son voces que te transmitan tranquilidad. No son voces que te transmitan calidez. Son voces frías. Son voces que si escuchas te van a dejar la sangre helada. Son voces que si estás donde estás, llegan a entrar en tu oído, es difícil que las dejes ir. Se van a quedar ahí taladrando tu cabeza. Son cosas como pegostiosas, como cosas que quieren invadir tu interior. Las personas alrededor de Chuy estaban tapándose los oídos, rezando lo más alto que podían, intentando hacer que se callara. Y Chuy estaba en el piso, moviendo las manos arriba, a los lados, cambiando continuamente de voz, hasta que de repente los brazos cayeron y él regresó en sí, se veía agitado y confundido, y fue cuando le dijeron, ponte de pie, y lo sacaron del lugar. El problema es que desde ese día Marcelo y Chuy no supieron qué hacer, no supieron a qué acercarse, qué fue lo que sucedió, y empezaron estas cosas a remolinarse dentro de ellas. En algún momento Chuy empezó a cambiar, empezó a ser una persona diferente, y me encantaría decirte que al día de hoy tiene la oportunidad de encontrar y hacer un cambio o descubrir qué fue lo que pasó, porque hay un detalle. Todos concluían que lo que vivieron ellos dos no era algo propiamente del cielo, y creo que me puedes entender. No saben por qué pasó, pero el problema es que Chuy, 5 años después de eso, falleció en un accidente. Al día de hoy, el buen Marcelo sigue buscando respuestas, sigue buscando alternativas, y de alguna manera solo algo tiene muy claro. El mundo espiritual sí existe, y a veces hay que tener mucho cuidado. Familia Nocturna, a veces parece que ustedes tuvieran algún tipo de chat por ahí y se pusieran de acuerdo, porque me mandaron historias en esta ocasión, que son historias que tienen como ahí un hilo, que tiene que ver con estos encuentros. La que te voy a contar el día de hoy es un tema muy peligroso, en el que muchas personas de la familia nocturna, o una buena cantidad, se van a identificar, pero otros van a saber instantáneamente de qué les estoy hablando. Resulta que hay personas en la familia nocturna que han mandado historias mencionando acerca que vienen de familias de brujos, o que vienen de familias que tienen ciertos tipos de dones o atributos, y que ellos quisieran despertar, quisieran conocer, o quisieran desarrollar algún tipo de don. Esta es una de esas historias, pero tiene que hablar con los peligros directamente que pueden estar ahí en torno a despertar este tipo de don. Hay una chica que forma parte de una familia, que es una familia que tienen ciertos dones. Ella dice que son como de ver las cosas. Pueden ver seres ahí que los demás no ven, pero también pueden ver cositas que pueden ocurrir adelante. Hay una parte intuitiva, hay una parte que tiene que ver con sueños. Finalmente, la abuela ha hecho muchas premoniciones que se vuelven reales. Papá y mamá no los llevan a ciertos lugares porque dicen que ahí hay cosas que no son buenas estar cerca de ellas. Papá y mamá son dos personas normales, estando dentro de familias donde revelan estos secretos. Y esta chica, desde que es pequeña, vive con un estigma. Ella ni ve, ni percibe, ni siente nada. Para ella la vida es totalmente normal. Y se siente como una persona que no encaja en la familia, porque en ocasiones, sin una intención secundaria, hay pláticas en torno a este tema y ella no se siente incluida, porque como ni ve, ni siente, ni percibe, ni tiene sueños, ni nada de eso, se siente como si le faltara algo. El problema es que ya cuando ella cumplió 20 años, y de esto hace apenas 2, decidió que iba a tomar manos a la obra, que ella sí o sí iba a desarrollar, iba a despertar su don. Y empezó a acercarse a personas, personitas que por ahí te enseñaban a abrir el tercer ojo,
personitas que por ahí te enseñaban a hacer como un contacto espiritual con otro tipo de fuerzas y energías, cosas que ella se fue topando en internet. Estaba tan metida en este tema que se volvió una obsesión. Todo lo que tenía ganado de trabajo lo iba invirtiendo en eso. Había transformado como en un hobby, no hobby, porque era algo que le daba demasiada importancia. Y llega el momento en el que ella siente, y me lo dice sin narrador, yo ya sentía que estaba viendo cosas, que había energías alrededor mío, y aunque me daba miedo, me gustaba, y decía, sí, estoy ganando, lo voy a desarrollar y voy a ser más fuerte que mi abuela, que mis papás, voy a ser más fuerte que ellos. Pero aquí hay una cuestión. Ella me dice que llegó un momento en el que algo dentro de ella le decía, detén ya, párate, detente, ya no continúes con esto. Y yo en ese momento me contradije a mí misma, me hice una guerra a mí misma y me hablé a mi interior y me dije, no, hasta el final, voy con todo. Y voy terminando con una mujer que practicaba artes mágicas. No quiero decir bruja porque ella no se denominaba así. Entonces voy con ella y ella me dice que tenemos que buscar contacto con mis ancestros. Y me dice que la mejor forma es por medio de una ouija. Y narrador, creo que no he tomado peor decisión en mi vida que haber jugado esa cosa. Que sí, no es un juego, pero no lo había entendido. Yo voy con ella, creo firmemente en que voy a tener contacto con ellos, con mis ancestros, que esto me va a ayudar a contactar o a tener como una fuerza en mi interior que no tiene ni mi abuela ni mis padres, porque mis padres son personas que aunque tienen este tema, no es algo en lo que estén tan involucrados. Y yo sé que mi abuela tiene un negocio que gira en torno a eso, pero nunca se ha esforzado y nunca se ha entrenado tanto como yo lo estoy haciendo ahora, así es que los puedo superar. Y traigo esto en la cabeza, entonces no lo dudé ni un segundo. Me costó un dinero, porque la señora me cobró bien cobrado el hecho de contactar ancestros. Voy un día en la noche donde tiene su local, me recibe con una ouija que se ve de un color blanquecino, un color cafecito, no se ve plástico, parece otro tipo de cosas. No quise preguntarle de qué es, pero me dijo, esta es una ouija especial y solo la uso para encuentros muy importantes. ¿Estás preparada? Le dije que sí. Y entonces me dijo que pusiera las manos arriba del planchet. Y narrador, apenas puse las manos arriba del planchet y ya no me acuerdo de nada. Lo único que sé es casi 3 horas después en el que esta mujer está asustada enfrente de mí. Yo estoy como parpadeando, siento la boca muy seca, siento el cuerpo como si estuviera como dormido, medio raro, y me empiezo a mover poco a poco. Y esta mujer nada más me dice, Lucy, ¿estás bien? Y yo le estoy moviendo la cabeza de arriba abajo que sí. No me dejó decirle nada, se para al lado mío, me abraza y me dice, ¿trajiste carro o te pido un Uber? Y entonces yo le comento de que no traigo carro. Te voy pidiendo el Uber, dame la dirección, apúntala aquí. Y nada más estoy moviendo de un lado a otro. Y me dice, bueno, te lo voy a pedir y ya tú le dices a dónde vas. Narrador, me subo al Uber. La mujer de un lugar random se quería deshacer de mí. Me dejaron en el centro de mi ciudad. Tardé en tomar como conciencia de lo que estaba pasando. Era de madrugada. Ya estaba yo como muy vulnerable por el lugar y la zona. Logré alcanzar a pedirle a un familiar que pasara por mí. Pasan por mí y me ven muy mal. Llego a la casa, me caigo en la cama, me quedo dormida y me despierto 2 días después. Dice mi familia que estaban intentando levantarme. No me levantaba bajo ninguna circunstancia, estaban muy asustados, pero me veían respirando normal. Hablaron con un médico, el médico dijo que mientras me vieran ciertos tipos de signos no había problema, que lo tomaran como fatiga o como cansancio, pero que apenas me despertaran me llevaran directo al hospital. Como yo estuve, digamos que con signos normales, según lo que me dijo mi familia, acabando me llevan al hospital, me hacen pruebas sanguíneas para ver si no había ingerido algo. No hay pruebas de nada, o sea, los resultados me dicen que no, que yo estoy limpia, que no hay consumo de ningún tipo de sustancia que me haya puesto en ese estado, que probablemente sí, era algún tipo de fatiga o algo así. Yo entendí que los médicos no tenían ni idea y no creían la historia de mis papás. Así es que me voy a buscar esta mujer. Y esta mujer primero lo intenta por cita y me está evadiendo. Y después voy y me sitúo afuera de su local hasta que abra la puerta. Me pongo casi desde la madrugada.
esperando que ella vaya a abrir, y en una de esas que me la topo. Tardé casi una semana todos los días yendo para allá, y cuando me ve, se asusta e intenta cerrar la puerta luego, y le meto el pie y le digo, no, a mí me explicas qué pasó, qué hiciste. Y entonces ella empieza muy agitada y me dice, no te metas, te digo, pero no te metas. Entonces yo le digo, pero no voy a quitar el pie. Y me dice, está bien, pero no es qué hiciste, es que eres tú, qué hiciste tú. Y me empieza a ver con unos ojos como de asco y como de miedo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, yo no sé qué has estado haciendo, pero tú no debes de estar aquí, yo no quiero que entres aquí. Les tuve que estar insistiendo como 10, 15 minutos, hasta que la señora me dijo, cuando agarraste la tabla, tus ojos se cambiaron. Es como si todas las venitas se hubieran llenado de sangre, porque me estabas viendo con unos ojos totalmente enrojecidos. Apretabas la planchette y empezaste a bufar. Respirabas hondo y bufabas, respirabas hondo y bufabas. Y yo te empecé a decir, Lucy, tranquila, puede ser que tengas miedo, tranquila. Y entonces, cuando toqué tus manos, en mi cabeza apareció la imagen de una bestia, y fue una imagen que me robó todo lo que yo conozco que me da valor. Me lo robó. Me alejé de ti, tenía miedo y me empezaste a gruñir. Parecías más un animal que una persona. Te empezaste a arquear. Tus manos estaban moradas del nivel de apretado que tenías la tabla y la planchette. Llegó el momento en el que te tranquilizaste, parpadeaste y dije, esta la corro ya y no quiero que vuelvas a estar aquí. Y me cerró la puerta en la cara. Narrador, desde ese día no me siento igual. Las cosas son extrañas. Es como si algo me siguiera y es como si adentro de mí hubiera cosas que se arrastran y cada vez que llegan a algún lugar en el que siento valor, siento fuerza, ahí se quedan, ahí empiezan a depositar algo y al tiempo me siento fría, me siento nublada, como con los días apagados. Siento como si poco a poco me estuvieran drenando el alma. Yulisa me mandó una historia que es de lo más oscuro que me ha llegado y creo que la deberían de tomar muy en cuenta si están buscando pactar para obtener algún beneficio. Yulisa es una persona que es muy honesta, es muy directa y me dice, narrador, yo tengo un tema con la flojera. La flojera gran parte de mi vida ha sido mi maestra y yo he sido una gran aprendiz porque siempre me ha llevado a que levantarme temprano no sea lo mío. La primaria yo tuve muchos problemas, en la secundaria me fui una vespertina, en la preparatoria igual, y en la facultad todas las materias que me llevé en la mañana las fui reprobando uno a uno como si fuera parte de la meta. No puedo levantarme temprano. He perdido trabajos por esa situación. Pero ¿sabes algo? No me he rendido. He buscado alternativas, he buscado formas, y aunque en la casa me decían que era floja, simple y sencillamente para mí no podía levantarme temprano. También a veces era un poco floja, eso también tengo que ser honesta. Pero llegó un momento en el que me quedé sin trabajo y ya tenía 3 meses sin trabajo y necesitaba, por situaciones de deudas, conseguir algo urgentemente y ya llegué a mi desesperación. Por primera vez estaba dispuesto a levantarme temprano, ir a cualquier trabajo, pero mi currículum y ya lo que había hecho los pasados años ya hablaba por mí y no me querían contratar en ninguna parte y empecé a desesperarme en serio. Es ahí cuando empiezo a buscar recursos y una amiga de broma, de chiste me dice, pues ve a que te hagan ahí algún tipo de brujería. Con la brujería puedes salir adelante rápido, pero ella me lo decía bromeando, ella no cree nada de eso. Y yo donde escucho eso, ya una persona desesperada a veces pica lo que sea. Y dije, sí es cierto, voy a ir a buscar. Y empiezo a buscar, no creas que busqué algo en particular, yo no conozco de estos temas. Empiezo a buscar caminando por las cuadras de donde yo vivo y me topo que hay un lugar que tenía una calavera afuera y que decía ahí amarres, embrujos, hechizos. Y dije, aquí es. Me meto y le digo directamente a la mujer que estaba allá adentro, oiga, yo necesito que me contraten, tengo un problema con el trabajo, ¿qué podemos hacer? Necesito que sea ya. Y me dice, bueno, lo más fuerte, el pacto más fuerte que puedes hacer y la que te puede abrir todos los caminos es la niña blanca. Y señala una estatuilla pequeñita de la muerte. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Haz un pacto con ella. Ofrécete. Rézale todos los días, ponle todos los días un puro y tantito vino o tantito alcohol. Y ese alcohol, me refiero a alcohol digerible, de cualquier marca y denominación,
Le dice, ponlo ahí al lado de ella, pídele lo del trabajo y te va a hacer caso muy rápido. Pero tienes que ser constante. Y entonces, pues me dice eso y dije, pues sí, es como lo que estoy haciendo, levantarme todos los días. Y entonces yo le digo, bueno, ¿me das la estatua o me la vendes o qué hacemos? Y me dice, no. Y me da una estampa y me dice, es gratis. Le digo, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? No, vete. Nada más si haz lo que te estoy diciendo y me avisas cuando empieces. Está perfecto, yo voy a la casa, pongo ahí la imagen de la muerte, la pongo al lado de la fotografía de mi familia y después le pongo un puro que un amigo me lo regaló. Le pido a otro amigo que es muy tomador que me dé una botella que ya tiene media empezada y entonces dejo ahí un vasito y a partir de ahí digo, bueno, pues vamos a rezarle a esta. Al amigo de los puros le digo que cada vez que tenga una bachita me la dé, que cada vez que tenga uno completito por favor me lo regale, que en lo que salgo del apuro después se los voy a pagar. Igual, mi otro amigo tomador le pido que me eche una mano, me dice que sí, que no hay problema, que siempre sobran bachas y entonces estoy con eso. Narrador, no pasaron ni 24 horas. De repente, estando en la casa, cerca de las 7 de la tarde, me hablan de un negocio en el que yo había estado ya meses atrás, pero me habían corrido de ahí horrible, y me dicen, oye, creo que tuvimos un error contigo, si quieres tenemos trabajo para ti, vente mañana en la mañana. Ni les había mandado currículum. Tengo meses de no trabajar con ellos, y yo volteo directamente a donde está la imagen de esta muerte de la niña blanca, voy y me hinco y le digo, gracias, no te voy a fallar. Pues narrador, dicen que el pez cae por la boca, ¿verdad? Y pues yo parece que soy algún tipo de pescado extraño, porque muy rápidamente empecé a faltar en la empresa. No me puedo levantar y empiezo a llegar tarde, pero es muy extraño, porque no me despiden, no me regañan, me dejan seguir y no hay para mí ninguna llamada de atención. Y está perfecto, yo creo que es porque soy muy buena, yo estoy echándole todas las ganas y lo que tengo que hacer es al 100% y todo sale muy bien y me están felicitando continuamente por el trabajo. Llegan mis primeros pagos, primeros meses, todo está perfecto, todo está muy bien, pero empieza a ocurrir algo. Y esto es algo que noto, pero al principio me callo porque me está yendo muy bien. Mi familia, que es la fotografía que tengo al lado de la Santa Muerte, uno a uno mis hermanos y mis padres empiezan a enfermar. Casi uno por semana. Una gripa pequeña. Oye, el otro en cama, que se sintió muy mal y lo fueron a revisar al hospital y que no saben qué es. Y después mi mamá, mi hija, me duelen mucho los huesos, y donde me dijo huesos, hasta a mí me dio frío. Dije, ¿no será que esta les está quitando algo para darme a mí? Y después, mi papá, me acaban de despedir, hija. Y cuando me dijo eso, me empecé a sentir mal. Todavía, narrador, y tengo que ser honesta, dejé un mes más que las cosas corrieran. Estaban a punto de pagarme, yo tenía muchas deudas, estaba pensando que todo esto era coincidencia y estaba con estas situaciones hasta que mi hermano cae en el hospital y cae internado. Mi papá está desesperado, pero está actuando como jamás en la vida ha actuado. Mi papá no tiene deudas, trabajaba ya por gusto, pero está como loco diciendo que por qué no lo contratan, que qué tiene de malo. Y entonces mi mamá se ha transformado en una furia. Una persona totalmente diferente a quien era y quien yo había conocido toda mi vida. Es una persona diferente, fría, agresiva, enojona. Y dije, no, esto tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Me voy ahí a donde tengo la fotografía de la muerte, me paro enfrente y le digo, a ver, no, a mi familia no le vas a estar haciendo daño. Yo aquí vine y te di las cosas que me dijeron que te diera. Y muchas gracias por lo que me diste, pero a mi familia no le vas a estar haciendo daño. Y agarro la estampa y bien enojada, narrador, voy por un encendedor, la prendo y me doy cuenta después de 3-4 chispazos que el encendedor no tiene gas. Yo estoy segura que sí tenía, porque esa cosa no tiene una semana en la casa y no lo he utilizado más que 2 veces. Pero bueno, no tenía gas. Voy y agarro cerillos, los primeros están cebados, no quieren prender y dije, no me vas a ganar. Voy y compro 3 cajas en la tiendita que está a media cuadra de la casa. Enfrente del señor prendo varios cerillos de todas las cajas, llego a la casa y digo, te voy a achicharrar. Y empiezo a prender de abajito de la esquinita la foto y no se prende, no se quema. Se me viene toda la llama hasta donde tengo los dedos y esa cosa no se consume, ni siquiera se achicharra. Mis manos ya las tengo quemadas, ya me duelen, ya me da miedo y entonces estoy llena de enojo, me siento muy desesperada, pero tengo miedo.
Y entonces pienso y digo, no, sabes que ya no te metas con ella, déjala. Y me viene la imagen de mi mamá fría, desconocida, de mi papá mal, de mi hermano al hospital. Y me dije a mí misma, no seas cobarde, no seas cobarde. Agarro a la estampa de la muerte, a la fotografía, y le digo, hasta aquí llegaste, chiquita. Y le empiezo a romper en pedazos. Ahí sí se dio, la trozo en pedacitos chiquititos, le echo alcohol y le prendo en llamas. No se chicharra, narrador, pero se empieza ya como que a consumir algo, como que opacar la imagen. Pues una y otra vez me acabé todas las cajitas de cerillos, las cosas esas quedaron como todas dobladas, medias achicharradas negras, y dije, hasta aquí. 2 días después yo termino en el hospital. Algo me pasa dentro de mí, me dicen que tengo algo, que tienen que hacer estudios porque puede ser que sea esta enfermedad que no queremos decir, que puede ser algo muy fuerte, me empiezan a hacer demasiadas preguntas y yo sé quién es, y les dije revísenme, y resulta que sí, traigo ahí unas piedras en la vesícula, que es lo que me está generando dolores, pero me dicen que es muy extraño porque todos los síntomas que tengo no es de eso, que gracias a que me hicieron como estudios generales pudieron dar con esa situación, me tienen que operar, salgo del hospital y a la semana que salgo lo primero que hago es ir con esta mujer a decirle qué pasó. O sea, ya no me va a estar pasando nada, ya no me va a ocurrir nada. Ese día que voy con ella, me pasaron 2 cosas horribles. Lo que la mujer me dijo y una llamada. La llamada era para despedirme. Me dejaron caer el seguro. Me dejaron con una deuda que al día de hoy no he podido pagar con el hospital. Estoy que mi vida se cae a pedazos. Pero lo peor fue lo que me dijo la mujer. Llegué con ella y le dije, no me dijiste todo lo que iba a pasar, no me dijiste que iba a dañar a mi familia. Tú nada más me dijiste que me iba a dar trabajo. Y ella se me quedó viendo y me dice, ay, hijita, ¿y tú crees que las cosas en este mundo son gratis? Pues sí cuestan. Y ya, me dejó ahí, ya no me quiso responder. Y yo entendí que de cierta manera ella me había engañado, no diciéndome mentiras, sino omitiendo la parte más importante. Y me dijo, si tú quieres que las cosas regresen a la normalidad para ti, vuélvele a rezarle. Y le dije a mi familia, me dijo, pues tráemelos, ellos son otro cuento, otra historia. Y dije, no, sí no. Y narrador, al día de hoy, sí, muchas cosas están arruinadas, pero estoy buscando la manera de romper un vínculo y ya me han dicho cosas. Ya me dijeron que me acercara a un grupo de oración, ya me dijeron de un exorcista que está aquí en esta comunidad y que es extraño porque aquí nunca habíamos tenido uno, pero lo trajeron. Voy a estar, llueve, truene o relampaguee, voy a estar buscándolo hasta que me reciba y me quite esto que sin saberlo me lo provoqué. Rebeca tiene 20 años, es una persona normal y lamentablemente ha visto la maldad cara a cara. Para Rebeca la maldad tiene la cara de una persona mayor vestida en color rojo, una anciana con un vestido que no va acorde con su edad, con un rojo que parece como un rojo, ya saben, del color de este líquido vital, y trae un moño en la cabeza. Esa imagen la ha perseguido desde que es pequeña, pero no la ha perseguido ni en dibujos animados, ni en películas aterradoras, ni en cuadros o pinturas. La ha perseguido directamente como un ser que se le presenta y la busca para dañar. Todo inició cuando Rebeca tenía apenas 7 años. Un día estaba en casa de su abuela. En la casa de su abuela se había hablado ya en varias ocasiones que había una película prohibida de terror que tenían ahí en un cassette. Esta película de terror que tenían en ese cassette, ella esperó para un momento en el que los tíos y la abuela y la mamá y el papá estuvieran en algún tipo de reunión. Sabía dónde estaba, fue, la bajó, la puso en la casetera. Para quienes no saben, eran unos aparatos grandes donde ponías una cinta magnética y te reproducía en tu televisor la película. Ella se sienta, le baja todo el volumen y comienza la película. No logra avanzar ni siquiera 2 minutos en la película, porque comienza a escuchar unos tacones que vienen caminando hacia la habitación de la televisión, y donde escucha eso, se siente tan asustada porque la van a descubrir que se queda congelada. A veces el miedo hace que te congeles y este fue ese caso. La niña se queda ahí sentada, manita sobre el asiento, voltea hacia la puerta y lo que ve en la puerta es 1000 veces más aterrador que ver a su mamá y a su papá enojados. Hay una mujer, de edad ya mayor, de piel muy blanca, muy arrugada,
que está sonriendo, pero su sonrisa no es agradable. Su sonrisa es falsa. Pareciera como si fuera algo que está lleno de enojo, algo lleno de furia, que está a punto de tocarte, y lo quiere ocultar detrás de una sonrisa. Sus ojos son fríos, son oscuros. El cabello es totalmente blanco, lo tiene relamido hacia atrás, y arriba tiene como un moño en una diadema. Todo es rojo. Su vestido largo es rojo. Sus zapatos son rojos. Y ella viene caminando. Rebeca se le queda viendo. Esta mujer sigue con su falsa sonrisa. Empieza a caminar hacia Rebeca, pasa justo frente a ella y sin pedirle permiso o sin siquiera hacer algún tipo de ademán para buscar interactuar con ella, se sienta al lado y Rebeca se queda viendo el televisor helada, amenazada, fría. Lo peor ocurre un minuto después. Ella tiene el corazón cada vez más acelerado. Esa cosa que está sentada al lado de ella no se va. No emana, no emite ningún tipo de calor humano como lo emitiría cualquier persona al lado tuyo cuando está tan pegadita. No, se siente como si allá al lado no hubiera nadie. Pero está esa cosa y está ahí sentada. Y entonces, en la puerta llega mamá, se le queda viendo y comienza a regañarla. ¿Pero qué estás viendo, Rebeca? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dijimos que esa película no la pongas. La película ya había iniciado y ella no había visto nada. Estaba aterrada. Y solo voltea con su mamá. Se le queda viendo con los ojos abiertos. La mamá entra enojada, apaga la televisión, apaga la casetera, la agarra de la mano y la saca de ahí. Lo más aterrador de todo es lo que no pasó. No hubo ninguna interacción con la mamá y esa mujer. Es como si mamá no pudiera verla. Y Rebeca está aterrada. Lo último que hace es cuando va siguiendo a su mamá, cuando la lleva de la mano, voltea a la habitación y la mujer está sonriendo viéndola ahí, sentadita al lado como ella la había visto. Tiene miedo. No entiende ella de locura. No entiende ella que esto pudiera ser algún tipo de alucinación. Simplemente lo quiere dejar pasar. Quiere que los regaños tengan su lugar. Quiere que su papá y su mamá la tengan castigada, pero que estén cerquita. Y los siguientes días pasan así. Hasta que ella cumple como una semana o dos, tal vez un mes. Ya se había relajado. Eso quedó como un mal sueño. Quedó como con la película. Algo prohibido que no debió haber hecho. Tal vez lo soñó, tal vez lo imaginó. Es algo que está de ese tipo de cosas que a veces le pasa a los niños. Y de repente, Rebeca está en su habitación. Cuando ve en la madrugada que se abre la puerta de la habitación, ella se intenta mover y no puede. Y está ahí la mujer sonriente del vestido rojo. La mujer sonriente del vestido rojo llega, se sienta al lado de ella en la cama, dándole la espalda, y Rebeca lo único que puede mover son las pupilas. No entiende de parálisis del sueño, no entiende que se le subió el muerto. Lo que sí entiende es un nombre que se lo acaban de decir al oído, y con una voz rasposa, áspera, desagradable, le decían: Rebeca. Ella quiere gritar, y dentro de ella está gritando, pero en su exterior no puede mostrar nada. Y pasan cerca de 10 minutos hasta que su mamá entra en la habitación y le dice: ¿cómo te vas a dormir sin terminar la tarea? La jala de la mano, eso hace que despierta, como que rompa este embrujo, se puede levantar y sale corriendo de la habitación con las lágrimas en los ojos y va directo hacia la tarea. Muy probablemente por la situación, la mamá no entendió que ella estaba llorando por algo que ella no entendía y no tanto por el regaño que le acababan de dar. Rebeca me dice: narrador, yo estaba como con mucha alegría y con mucho cariño hacia mi mamá por ese regaño que me hizo por haberse metido en la habitación porque no me podía mover. Y esa cosa que la tenía al lado, mi mamá no la ve. Y yo la siento y es muy desagradable. Llegué a un momento en el que se lo platiqué a una amiga en la escuela y mi amiga me dijo: ah, pues es que estás loca, eso es lo que pasa. Si tú la estás viendo y tu mamá no la ve, es que tú estás viendo cosas que no existen, así es que tú estás loca. Y entonces le empieza a contar que ella tiene una abuela que es igual y que la tienen encerrada en un lugar. Y Rebeca, pues te puedes imaginar cómo se sentía, se hace chiquititita y empieza a sentirse que es una persona que no encaja en ninguna parte, que es una persona que no va, que simple y sencillamente es diferente a las demás, pero no en un buen sentido. Rebeca tiene todas estas cosas en la cabeza. Cree que está loca. ¿Cómo les va a decir a sus papás que está loca? Pero dentro de ella se empieza a decir eso: Rebeca, ten cuidado contigo, estás loca, tú no eres normal, tú no eres normal. Y mira, su autoestima poco a poco se va borrando, se va eliminando, no va quedando nada. Y pareciera que esa cosa lo estaba esperando, porque
Van a pasar un par de meses en el que Rebeca se vuelve una persona muy gris, muy gris. Su alegría, sus travesuras, las cositas que hacía en el día a día que hacían que mamá y papá le regañaran continuamente, desaparecen. Papá y mamá están preocupados, no saben qué hacer con ella. Acá de repente cuchichean acerca de que está cambiando mucho, que si le pasó algo, que tienen que ver de qué manera ellos intervienen un poquito en su vida porque se está viendo como si se apagara y no entienden qué pasa. Y de repente, un día en la noche, Rebeca en su habitación, ya pasando las cosas como de esta forma gris, sintiéndose ella simplemente que está loca, escucha unos tacones que ya había escuchado muchos meses atrás en casa de su abuela, y con mucho miedo voltea a la puerta. Esta mujer está entrando, cierra la puerta con llave, va caminando a la cama. Rebeca se puede mover, pero escucha que la mujer le dice en el oído, aun cuando no la tiene al lado, que le dice: Rebeca, no te muevas. Y ella empieza a sentir un miedo tremendo. Se queda ahí sentada, congelada, aterrada. La mujer se sienta enfrente de ella en la cama y le muestra que en su dedo índice tiene una uña larga. Le pone la uña en su dedo gordo del pie y empieza a marcar una línea desde el dedo gordo y va pasando por arriba en su pierna, llega a la zona de la rodilla y termina justamente donde ella tiene su short de pijama. La mujer enfrente de ella sonríe, se levanta, camina hacia donde tiene su closet y enfrente de sus ojos cierra la puerta y ya no la escucha más. Rebeca sale corriendo de la habitación, se va al cuarto de sus papás y cuando la ve su mamá le dice: mija, ¿pero qué te hiciste? Porque la pierna tiene un hilo de este líquido vital rojo que está derramando continuamente. Cuando la llevan al hospital, le dice el doctor muy directo a la mamá: esta niña necesita tratamiento psicológico, se está haciendo daño. Creen que tomó algún tipo de objeto y ella se hizo esa marca. Y es una marca que me dice al día de hoy, narrador, para mí es visible en mi pierna. Yo la sigo viendo, aun cuando para los demás no es algo notorio. Es algo como si me hubiera marcado esa cosa. La última vez que la vi, que fue la peor de todas, yo estaba acostada en mi habitación y era como si ya ella con esa marca hubiera tenido algún tipo de poder sobre mí, porque en ocasiones yo ya no me podía mover aun cuando ella no estuviera. Me iba a acostar a la cama, me quedaba dormida y al despertarme ya no me movía. Ahora entiendo que pudo haber sido una parálisis del sueño, pero ¿cómo explicas lo de mi pierna? ¿Cómo explicas que sí me podía mover? No sé qué es esa cosa. Para mí es la maldad hecha una persona, es como la personificación del mal. No sé qué es esa cosa, pero esa cosa me marcó. Y después de eso, ya tenía cierto control sobre mí y no podía hacer nada. Yo no entendía de estos temas. Estoy ahí en mi habitación. Estoy pensando algo, no me acuerdo qué porque no tiene importancia. Me quiero ir a dormir cuando escucho otra vez los malditos tacones que se acercan. Ahora sí me pongo a rezar. Y donde me pongo a rezar, escucho los tacones que entran en la habitación más rápido y más retumbantes, más fuerte. La mujer cierra la puerta de la habitación con fuerza, con un portazo. Cierra con llave. Mi mamá grita al final del pasillo. Y yo, narrador, me quedo helada. No me puedo mover. Esta mujer me está viendo con unos ojos de odio. De repente la oración se revolvió en mi cabeza. No la puedo expresar con mi boca. Y esta mujer viene rápido a la cama. Me dice: no te muevas. Me quedo congelada. La oración que tenía en los labios y en la cabeza se me revuelve toda. Me quedo en blanco. Me toca mis pies. Y yo, que tenía mis hombros y mi espalda pegados al respaldo de la cama, solo siento cómo me empieza a estirar poco a poco. Mi vista la ve, pero al mismo tiempo ya ni los ojos puedo mover y veo todo un poco borroso. Y nada más siento un golpe en mi nuca, porque donde me empieza a estirar me golpeo. Me empieza a bajar y después de eso, lo último que recuerdo es mi mamá gritando mi nombre, intentando que reaccionara. Yo estoy debajo de la cama, mi mamá está asomada abajo y me está pegando para que reaccione porque no me puede sacar. Dice ella que era como si algo me tuviera amarrado ahí, como si me hubiera quedado atrapada entre las patas de la cama, que no entiende cómo me metí ahí, que por qué hago ese tipo de actitudes y travesuras. Yo, narrador, sentí que ahí se iba a acabar todo. Porque mientras mi mamá me está diciendo eso a mi lado, justo por el rabillo del ojo veo arriba de mí a esta mujer. Está ahí, pegada a la parte de abajo de la cama. Me está viendo. Los espacios no hacen sentido. Era como si yo hubiera entrado en su territorio, como si me quisiera llevar para allá. Yo sentí que ya mi vida se iba a acabar, que eso era lo último,
que si después otra noche más llegaba a pasar eso ya no iba a tener regreso, que iba a desaparecer. Y entonces ocurre algo bien raro en la casa. Llegan mi mamá y mi papá y vienen a hablar conmigo. Y me hablan muy directo y me dicen: hija, necesitamos que te vayas una semana a un lugar en el que vas a estar mejor. Y me fueron y me internaron en un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico me trataron de forma maravillosa. Pude dormir bien, me sentía protegida, me estaban monitoreando. Yo ocupaba a alguien cerca en esos momentos. Sentía que esta mujer podía llegar en cualquier momento. Esta mujer nunca se apareció. Y yo empecé a recuperar en esa semana poco a poco mi calma. Lo que ya había perdido de mí lo empecé a recuperar muy bien. Empecé a sentirme fuerte, empecé a sentirme que no era una persona extraña. Me felicitaban por las cosas que hacía. En los estudios todo salía normal. Y me decían: no, esto es un mal diagnóstico, puede ser que estés viviendo mucho estrés. Y me volví como gran amiga de las personas que trabajaban ahí. Me sentí una persona que funcionaba. No te puedo explicar lo que es eso. Pero cuando te sientes que estás destruido y después te das cuenta que tal vez no, es como si el mundo recuperara su color y yo me empecé a sentir muy bien. Mis papás llegan el fin de semana y mi mamá nada más me dice: hijita Rebeca, te queremos pedir una disculpa, ya entendimos que no eras tú el problema. Cuando llego a la casa, narrador, mi cama y un espejo que teníamos que hacían juego ya no están. Mi mamá no me quiere decir por qué. Ahora, durante un mes entero, yo estuve durmiendo en un sleeping bag y después me trajeron una cama. No le vi problema porque la mujer de rojo nunca volvió a aparecer. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que voy con mamá y le digo: ya cuéntame qué pasó. ¿Por qué me sacaron de ahí? ¿Por qué me pediste perdón? ¿Por qué ya no estaban mis cosas? Y mi mamá nada más me dijo: mira, un día que no estabas en la casa, empecé a escuchar tu voz en tu habitación y la voz de una mujer. Cuando abrí la puerta, estoy segura de lo que vi: un vestido rojo entrando a tu closet, y me dio mucho miedo. Y dije: esto está muy extraño. Yo tengo una amiga que sabe hacer oraciones, que ella era muy amiga de un tipo que digamos que limpiaba casas. Le dije que viniera para acá. No le tuve que decir dónde pasó nada. Ella entró y me dijo: la habitación de tu hija tiene cosas. Se fue directamente para allá, para tu habitación, y donde empezó a rezar, el espejo que tienes se quebró en 1000 pedazos y salió volando. Y adentro tenía mechas de cabello y tenía algo rojo pegado en todas las paredes. Ya no quise investigar qué, nada más mejor tiramos todo. Y había algo. Ella me dijo que si tiraba el espejo, que tirara la cama, que si los había comprado en conjunto, y yo no sabía cómo ella tenía esa información, porque sí, los compré en el mismo lugar y eran parte como de un mismo conjunto. No sé qué fue lo que pasó, narrador, porque eran cosas nuevas. No sé por qué primero se presentó en casa de mi abuela. No tengo idea. Le doy gracias al cielo, a la vida, al destino, a Dios, de que ya no haya vuelto a verla, porque hoy tengo 25 años y ya van cerca de 10 años que no me he vuelto a topar esa cosa, pero sí te puedo decir, y te lo juro, que pude ver el mal directamente a los ojos. Malo tuvo un encuentro con lo que creía que era la Llorona, pero después de escuchar el podcast Ser Familia Nocturna y empezar a ver ciertos detalles, me dice: narrador, creo que me topé con algo bastante más oscuro. Malo, cuando era pequeñita, cuando tenía alrededor de unos 11 años, porque al día de hoy es madre de familia, tuvo un encuentro cercano con algo que ella denominó que era la Llorona, y era la historia que contaba prácticamente en cada reunión. Se me apareció la Llorona, y como Malu al día de hoy está muy bien, muy normal, nada malo ha pasado en su vida después de eso, lo tomaba simplemente como una anécdota. Pero después encontró el podcast, empezó a escuchar historias y empezó a atar cabos, y ahora tiene una historia muy diferente de la que contaba en las fiestas, y de hecho es una historia que cuando la empieza a contar se le atora en el gaznate y es algo que no la deja estar muy tranquila. Malu me dice que cuando era pequeña era muy aventada, era muy bribona y era una persona sumamente aventurera. Le gustaba subir árboles, le gustaba sacar las bromas desde las copas de los árboles. Ella empezaba a chistar porque en el lugar en el que vivía la gente creía en las brujas, y Malu se subía en los árboles, en las copas, y empezaba a hacer ciertos chistidos, empezaba a silbar, y las personas luego cuando decían ¡ay, una bruja!, se iban porque no veían a Malu, que estaba escondida entre las ramas y el follaje. Ella en lo bajo se empezaba a reír. Le encantaba estar jugando bromas de ese tipo. Empezaba a agacharse debajo de las ventanas
cuando sabía que del otro lado había una persona y lentamente empezaba a levantar la cabeza y después, a veces, porque ahí en el pueblito en el que ella vivía, las personas todavía utilizaban mucho la cal en la cocina, metía la mano en cal, después la mojaba en agua, la volvía a meter en cal y esa mano se veía que venía de un cementerio. Así es que después de que salía la melenita, debajo en la parte inferior de las ventanas, se asomaba una mano que parecía que había salido de una tumba. ¡Cállate! Que escuchaban unos gritos en las casas y Malu luego la bajaba lentamente, se iba agachando y después se iba corriendo para que no le encontraran porque sabía que después le iban a dar una regañada. Sabía hacer bromas y le encantaba. Malu era bien traviesa, pero había un tema. Y había un tema que aun siendo traviesa le tenía respeto. Su tío Juan. El tío Juan, por ponerle un nombre, el tío Juan tenía una casa a la cual le decían directa, de forma expresa, Malu, no te acerques a esa casa, nunca cuando estés sola se te vaya a ocurrir poner un pie dentro de la casa. Malu era bien aventurera, les decía que por qué, si ella no le tenía miedo a nada, si ahí no iba a pasar nada, si supieran de lo que ella es capaz, porque le gustaba ser un poquito altanera y andar alardeando, pero los papás eran muy tajantes y le decían, en esa casa nunca te metas sola. Cuando Malu tiene 11 años, es muy bromista y no le da miedo nada, ya va de repente a la casa del tío Juan, pero nunca entra, porque no lo va a reconocer hasta muy grande. Pero es que si le daba un poquito de quiz, le daba tantito miedo a la Malu. Sabía que esa casa nunca querían acercar a niños y ya le daba miedo el preguntarse por qué. Pero se iba de repente. Tocaba afuera, el tío Juan la recibía y cuando se iba, siempre le recordaba el tío Juan, Malu, no te vayas a meter si no estoy, ¿eh? Y Malu nada más decía, está bueno, tío. Y se iba. Malu era, como te lo puedes imaginar, una chica muy libre. Una chica que iba tomando sus decisiones y haciendo lo que ella le placiera. Un día, mamá y papá están en medio de una discusión en la casa. Están hablando de un tema fuerte. Me dice Malu, me pasó algo tan fuerte ese día que ni siquiera sé por qué se estaban gritando y aventando cosas, narrador. Pero llega un momento y me dice mamá gritando, anda Malu, anca tío Juan, váyase a su casa y dígale al tío Juan que venga para acá. Y entonces, narrador, la veo tan enojada que yo me salgo de la casa corriendo porque dije, donde me vuelvo a decir, me va a aventar algo a mí también y yo no quiero el chanclazo. Así es que me salgo corriendo de la casa, voy corriendo a la casa del tío Juan, que está a 2-3 cuadras de la casa, y donde voy llegando a la casa del tío Juan, veo que la puerta se está abriendo lentamente para adentro, como si el tío no le hubiera puesto el seguro y se le estuviera pegando el aire. No hacía mucho aire, pero pues sí, no lo vi como nada normal. Me acerco a la puerta y le grito, ¡Tío! ¡Tío Juan! ¡Tío Juan! Me responde él desde adentro, pasa Malu. Pero su voz tenía algo, narrador, como si estuviera ocupado en otra cosa, como si estuviera apagado, como si no fuera él, y lo detecté. Pero ¿sabes algo? Traía como la adrenalina, me quería meter, no quería que me aventara la chancla, así es que doy pasitos para adentro de la casa y me dice, siéntate en el sillón, porque adentro de la casa del tío Juan te metías y a la derecha de la puerta tenía un sillón. Ahí, no sé por qué tenía el sillón ahí, pero ahí siempre había personas. En esta ocasión no había nadie. Pero ahí enfrente del sillón, a unos 6-7 metros, había un ventanal grandote que daba al patio. Me siento en el sillón y como estoy chaparrita me quedan los pies volando y empiezo como que a patalear y a perder el tiempo y me recargo para un lado y me recargo para el otro y me hago para adelante y estoy pataleando y nada más le vuelvo a hablar al tío, ¡Tío! ¡Juan! ¡Venga! Mi mamá le mandó un recado. Pero yo ya estoy aburrida, narrador. Ya tengo ahí como 5 o 10 minutos. Y en eso volteo y me doy cuenta de que la puerta está cerrada. Ah, chicos, ¿pero quién la cerró? Pero si yo me metí y me senté aquí. Chicos, ¿quién la cerró? Y donde me pregunto eso, siento donde alguien me agarra del cabello de atrás y me jala. Pero me jala con una fuerza fea. Me pego en la pared. Hasta veo borroso. Y empiezo a sentir como 2 manos bien fuertes me agarran de los hombros, me aprieta y me empieza a generar mucho dolor. Y en eso, narrador, me acuerdo que yo estoy pegada a la ventana, pero que estoy segura que la ventana estaba cerrada y me empiezo a asustar. Volteo para adelante y lo que veo era la anécdota que yo contaba en las fiestas. Pero al día de hoy ya entendí que ahí había más cosas que no había visto. Frente a mí veo cómo en el patio se empieza a levantar desde el piso
como una melena de cabello negra enorme, 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 muy alta, pero llegaba hasta el piso y se movía, pero se movía raro. Se movía como si no diera pasos, como si no diera brincos, como si se fuera a mover en un tipo de patín o algo que tuviera ruedas rápido para adelante, para atrás, para un lado y para otro. Y cuando hacía esos deslizamientos, el cabello se movía de un lado a otro y la ropa se veía debajo de este cabello negro y era blanca, blanca, blanca. Y de repente veo la cara como de una mujer, blanca totalmente, con los ojos negros, y su mirada era pero tan fea que me asusto mucho. Me levanto, voy a tirar un grito y la mujer nada más siento que me está sonriendo, pero ya no le estoy viendo el rostro. Está todo cubierto de color negro. Se mueve para un lado, se mueve para atrás y se esconde detrás de un árbol. No, hombre, narrador, me volteo a la puerta, empiezo a meter golpes en la puerta, la quiero abrir, la puerta no se abre, es como si estuviera cerrada con llave, y empiezo a gritarle: tío Juan, la Llorona, tío Juan, la Llorona. Y mi tío me abre la puerta, pero él estaba afuera, y se me queda viendo y está asustado. Me dice: váyase con su mamá, ya le dije que en esta casa no se meta sola. Estaba bien asustado, narrador, y entonces yo me voy corriendo. Me siento con mucha adrenalina, no sé lo que pasó, no sé si él me jugó una broma, si me las está regresando o qué. Y entonces voy caminando y donde volteo, ya casi fuera del terreno de mi tío Juan, veo al tío Juan que está haciendo como unos ademanes con las manos, como si dibujara algo en el aire, y está hablando, pero sin que se escuche sonido, y en eso empieza a cerrar la puerta lentamente, pero se ve como nunca lo había visto, con las manos temblorosas. Y me voy. Te voy a decir lo que con el tiempo me fui enterando. Número 1. En esa casa vivía una bruja, mucho antes del tío Juan. El tío Juan se la compró porque resulta que cuando yo nací, mi tío Juan ya era un adulto de más de 30 años y le empezó a gustar el tema de la brujería. Él era el aprendiz de la bruja y de repente la bruja se murió y le heredó la casa. Y el tío Juan no era que viviera ahí, era que tenía que estar ahí porque decían que estaba guardando algo. No querían que hubiera niños en la propiedad porque decían que la bruja, una vez que se murió, le prohibió al tío que vinieran niños porque si entraban niños difícilmente iban a salir. Que había algo ahí que habían enterrado en el patio, justo debajo donde pusieron ese árbol. Y esa cosa que vi allá atrás, me enteré que no era la Llorona, era otra cosa, y el tío Juan le tenía miedo. El cristal lo tenía para que no se escapara de ahí ni por las paredes ni por ningún lado, y para que siempre el tío Juan pudiera estar vigía. Mi tío Juan falleció 2 años después. Nunca me quisieron contar más acerca de lo que él hacía, y resulta que el sillón en el que yo me senté, las personas que se sentaban ahí eran personas que iban a que les hiciera trabajo el tío Juan. El problema fue el tirón en el cabello y las manos en mi espalda. La ventana que está ahí, narrador, no se puede abrir. Él la tiene atrancada, la tiene sellada. Esas manos que me jalaron, esas cosas que me lastimaron, es algo que está como vinculado con la cosa que vivía en el patio de la casa de mi tío Juan.